Damos inicio al panel 1 sobre control de armas en el contexto internacional. Para moderarlo, le damos la bienvenida a Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella encabeza la representación de México en las negociaciones sobre control de armas en los foros internacionales. Es maestra en sustentabilidad por la Universidad de Harvard y orgullosa egresada del programa de estudios avanzados LEAD del Colegio de México. Subsecretaria, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan a todas y todos. Muy distinguidos miembros de este panel sobre controles de armas en el contexto internacional. Es un gusto para mí tener la oportunidad de moderar este primer panel en el que se busca revisar de una manera integral este tema de control de armas en el contexto internacional. No es un aspecto únicamente doméstico de los países, no solamente es un aspecto bilateral en el caso nuestro con Estados Unidos, sino que es una discusión, como lo veremos en estos minutos, en esta hora que estaremos aquí, es un tema internacional, es un tema de discusión permanente también en el ámbito de los organismos multilaterales y de las Naciones Unidas. Ya escuchamos al secretario Marcelo Ebrard hace unos minutos. Este tema ha sido colocado por el Gobierno de México como uno de los elementos centrales de nuestra estrategia para tener y lograr conseguir un México en paz y prevenir la violencia, reducir y eliminar el tráfico de armas. Entonces, esta convicción tiene una clara expresión en el quehacer, en la representación de México en su política exterior y las acciones legales que acompañan esta política exterior. Más allá de la priorización nacional, como les mencioné, este panel dimensionará cómo nos estamos enfrentando a este problema que es global, es un reto que requiere respuestas de muchos sectores de la sociedad, de muchos órdenes de gobierno, de todos los poderes, y es muy clave conocer también la voz de los expertos que nos acompañan el día de hoy en este panel, sus experiencias, conocer todas las dinámicas internacionales en esta materia, las buenas prácticas y, por supuesto, también los obstáculos que presenta el control de armas a nivel internacional. Estamos convencidas de que este tema es relevante también para cumplir con nuestros compromisos internacionales de tratados, de acuerdos y de la Agenda 2030, porque pues, el impacto del tráfico de armas es un impacto económico, tiene un impacto en los temas de género, en la equidad y en la paz, en la estabilidad y el desarrollo de las personas. Quisiera comenzar. Voy a presentar a cada uno de nuestros panelistas en el momento en que hablen y quiero con mucho cariño, además, por tener el privilegio de conocernos desde hace muchas décadas ya, ceder la palabra al doctor Sergio Aguayo. Él va a abordar el tema sobre armas y geopolítica. Es profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios Internacionales aquí, en el Colegio de México, desde 1977, afiliado desde el 2014 al Centro FXB para la Salud y los Derechos Humanos de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Ha escrito docenas de libros de gran renombre y artículos académicos sobre estos temas, publica una columna semanal en el diario Reforma y es panelista en el programa Primer Plano del Canal 11 y en la mesa política de Aristegui Noticias. Querido Sergio, el piso es tuyo. Marta, el placer es mío. Realmente me da muchísimo gusto volverte a ver en tu casa, y has estado otras veces. Un rasgo que distingue a los egresados del colegio es el placer por los mapas, por las gráficas, y yo tengo otros mapas que para dar seguimiento a la presentación del canciller, muy interesante, y el punto de partida es fundamental. Como estudioso de las relaciones internacionales, la historia de México no se puede entender sin la geopolítica. Estamos en un lugar de tránsito, un lugar geográfico privilegiado, lo cual trae beneficios, pero también trae consecuencias negativas. Y en ese sentido, un antecedente. Pese a ser vecinos de Estados Unidos, de la principal potencia militar, padecimos una guerra de intervención en 1846-47, y algo que no se toma en cuenta es que el trauma fue tan brutal que México dejó de estudiar a Estados Unidos durante 130 años. El tema desapareció de la vida académica mexicana. Fue hasta los años 70 que otra vez empezó a investigarse a Estados Unidos. Lo menciono porque en 71 yo era estudiante aquí, vino Luis Echeverría Álvarez, presidente,
lo pasean por la sede en Guanajuato, en Colonia Roma, y le dice al presidente, ¿cómo es que ustedes tienen un centro para estudiar China y no estudian Estados Unidos? De ahí viene la petición del presidente de que un grupo de estudiantes nos fuéramos a preparar en Estados Unidos sobre política exterior de Estados Unidos. Fuimos seleccionados 3, Roberta Layuz, embajadora, Adolfo Aguilar Cincer, ya desaparecido, y un servidor. Y hice mis estudios, posgrado, doctorado, tesis. Entendí el error que habíamos cometido los académicos al no incorporar Estados Unidos. Vamos, tenemos que entenderlo. Y la pregunta es cómo abordarlo. En el seminario sobre violencia y paz que coordino aquí en el Colegio de México, lo estudiamos de una manera integral. Y partimos de un supuesto fundamental. En asuntos de seguridad, la sociedad, los académicos y el gobierno tienen que actuar de manera conjunta, tienen que dialogar, tienen que plantearse preguntas de investigación. Y de ahí viene la extraordinaria experiencia de colaborar con la Consejería Jurídica y con la Cancillería. Alejandro Celorio y su equipo son unos profesionales, impresionante, muy serios. Se puede trabajar con ellos. En ese sentido voy a presentar unas cuantas tablas para... A ver, no funciona. Ahí está. En fin, ¿por qué hay tanta violencia en México? El estado dual y la geopolítica, ya me lo brinco eso. ¿Qué entiendo por geopolítica? La siguiente, por favor, señorita, ¿podría estar atenta? Y luego agarra el teléfono. ¿Sí? La ubicación de México en la cuenca del Caribe, la vecindad con Estados Unidos y la importancia en el Pacífico. Siguiente. Nos convertimos en región a partir de este mapa del padre de la Armada estadounidense, diplomático marino Alfred Taylor Mahan. Él publica este mapa en 1897 y es la proyección de lo que Estados Unidos, desde un punto de vista militar, debía hacer para convertir a la cuenca del Caribe para emular en la cuenca del Caribe el Mediterráneo. Ese era el objetivo de Mahan. Y marcó ahí los puntos negros que ustedes ven, las áreas estratégicas. No me voy a meter en eso, simplemente que en la actualidad la cuenca del Caribe ya existe, por favor, sería estos 27 países, 650 millones de habitantes, y dentro de esta cuenca del Caribe y por la ubicación de México, nuestro país se ha convertido en la sede de las principales organizaciones criminales, las más poderosas en la historia de la humanidad. No existe precedente al poder que ha alcanzado el crimen organizado en México en ningún otro lado del mundo. Sí, podrán decirme Sicilia tal vez, pero Sicilia era una región de Italia. Aquí estamos enfrentando un problema en todo el país. Y uno de los mapas que presentó el canciller lo ilustra. No voy a meter en eso, sino en un aspecto que tenemos que entender siguiente. Al interior de la cuenca del Caribe hay 5 arterias que comunican al mundo criminal. Armas, drogas, dinero, migración e ideas. El flujo de ideas también importa. Aquí estamos en el seminario, en el Colegio de México, estudiamos todas las 5 arterias. Aquí estamos trabajando este seminario solo sobre armas. Siguiente. Dentro de la geopolítica, para ilustrar el poderío, los 3 grandes puntos, nudos estratégicos de los carteles en México están en la Ciudad de México, Guadalajara y Torreón. Y luego ya hay otros puntos secundarios a lo largo de la frontera. Pero los nudos de comunicación de las 5 arterias serían estos, por una razón o por otra, no me voy a meter. Siguiente. Este mapa lo reconstruí a raíz, después de una reunión que tuve con dependencias federales muy importantes. Lo marcado con negro es la zona de influencia de los carteles mexicanos, por diferentes maneras. Cada uno de estos países tiene una función diferente. China por una razón, Australia por otra, Estados Unidos por supuesto, América Central y lo que sería de Venezuela a los países andinos. Todos son importantes y forman parte del tejido criminal que hace en Europa. España y Holanda son los países a donde fluye la droga por vía marítima y el dinero por otras vías. Bien, ¿qué ha hecho el gobierno de México? Me voy a centrar en el tema de armas.
el gobierno de México y de Estados Unidos tienen relaciones muy complejas y tienen que revisarlas tema por tema. Cada asunto tiene su propia especificidad, es como una mandarina, en el cual cada gajo representa comercio, finanzas, medio ambiente, etcétera, migración. El tema de la violencia de las armas tiene una vertiente específica y en ese sentido, la actitud del gobierno mexicano ha sido tradicionalmente muy tímida, timorata. Han hecho lo posible por evadir el tema porque consideran que en Estados Unidos no lo van a atender porque forma parte de su tejido constitucional e institucional, la segunda enmienda. Pero eso ha impedido que se discuta. Y si ustedes revisan los discursos de Wayne LaPierre, que es uno de los ideólogos de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, en su análisis sobre armas jamás incluye a México, las consecuencias de la venta de armas en Estados Unidos. En fin, voy a mostrarles un documento inédito hasta donde, bueno, no es inédito, pero no circula fácilmente, que fue el intento que hizo el gobierno de Felipe Calderón alrededor de 2010-2011 por demandar a las compañías que producen armas en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Solo tuve las 10 páginas de los anexos que firmó el gobierno de Calderón con 2 bufetes de Estados Unidos. Faltan los documentos, las 8 cuartillas del convenio, es decir, no puedo decir de qué abordaba, pero se firmó. Siguiente. Y ahí podrán ver la firma de la PGR, la firmó la PGR, por un lado. No me ha sido posible determinar a quién corresponde esa rúbrica de la PGR. El otro es el despacho de Wright, que fue el que firmó el convenio. Pero lo que sí está es clarísimo, es fascinante el documento porque acepta que es un tema importante porque los 2 bufetes, el bufete de Wright, que era el principal, estaba dispuesto a gastar $3 millones para demandar a fabricantes de armas a cambio de que recibir el 23.5% de las ganancias netas de un posible, es decir, creía que podían ganar. Le veían viabilidad, por tanto, a la demanda. El hecho es que el gobierno de Calderón dio marcha atrás. Desconocemos por qué, pero uno de los objetivos del seminario es entender por qué dio marcha atrás. Lo que sí sabemos, y con esto termino, es la importancia de la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que a través de la Cancillería se atrevió finalmente a iluminar al elefante de la violencia, que es el tráfico de armas. La demanda que interpusieron para mí es un hecho, todos lo decimos inédito, pero no solo inédito, sino valiente, porque significa que el gobierno de México finalmente está dispuesto a tomar medidas concretas para defender a las y los ciudadanos mexicanos que son asesinados con armas estadounidenses. Una medida apropiada, valiente y muy bien pensada. No voy a hablar sobre esa demanda, porque eso lo harán los que están aquí en la mesa. Cierro con un comentario a las tablas que presentó el canciller Marcelo Ebrard. Según la demanda que presentó la Cancillería, la Consejería Jurídica, cada año entran a México 500,000 de armas de Estados Unidos. Según las cifras de decomiso, en 3 años han decomisado 60,000 armas. Es decir, solo 20,000 al año aproximadamente, o 15,000, porque no quedó claro la comparación de la tabla, con luego dijo 45,000. Entonces no sé si son 15 o las... No saben lo difícil que es tener estadísticas de cuántas armas son decomisadas. Sí sabemos que decomisan, el número es ridículo. Lo que significa, y con eso cierro, que no basta con que la Cancillería tome esa medida y le dé viabilidad, sino que necesitamos que otras dependencias del gobierno federal le pongan más ímpetu, porque si uno revisa los documentos de Sedena Leaks, es ridícula la cantidad de armas decomisadas por el ejército mexicano, que fue es el elefante en la sala. ¿Y dónde está el aparato de justicia mexicano para decomisar las armas? ¿Cómo es que uno va a Tepito, aquí, en un centro muy cerca, y compra o habla uno por teléfono, se la llevan a su casa, le llevan una Barrett si tiene el dinero? Es decir, algo mal está pasando. Pero la única manera de que logremos enfrentar esa terrible realidad que es la violencia criminal en México es entendiéndola, y para entenderla hay que
desagregarla en sus elementos y cada elemento hacerle una disección como la que haremos durante los próximos 2 días en este seminario que convoca el Colegio del Seminario sobre Violencia y Paz y la Consejería Jurídica. Muchas gracias. Gracias, Marta. Doctora Silvia Yorguli, muchas gracias por acompañarnos. Voy a cambiar a inglés para darle la bienvenida a nuestro invitado internacional. I now welcome John. Vamos a recibir ahora al señor Brandolino, quien nos hablará, John Brandolino. John Brandolino es el director de la División sobre Armas y Drogas y la UNODC de las Naciones Unidas. Tiene más de 15 años en el directorado de asuntos relacionados con narcóticos y en el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Y fue asesor en corrupción en el Senado de los Estados Unidos. Tiene un doctorado en leyes de la Universidad de Harvard y es miembro de la barra de abogados de Washington, D.C. Bienvenido a México y es un placer el tenerlo con nosotros el día de hoy, doctor Brandolino. Gracias por invitarme y es un placer estar aquí y voy a hablar en general sobre lo que está sucediendo de manera internacional y lo que se está haciendo a nivel internacional en las Naciones Unidas, que me han brindado información específica. Y permítanme decir que mientras me dirijo a ustedes el día de hoy, en promedio la ONU nos muestra que seguramente habrán perdido la vida 7 personas por el uso de armas letales. Tenemos un estudio global sobre homicidios y seguramente tenemos aún más casos actualmente. Quiero referirme a los esfuerzos internacionales y su respuesta para atender esta amenaza, pero también quisiera hablar sobre qué es lo que sucederá y qué es lo que hacemos con países alrededor del mundo, similar a lo que México está haciendo a nivel nacional e internacional. Ahora sabemos que el uso de las armas ilícitas tienen que ver con la criminalidad que se ha discutido ahora. Muchos de los crímenes violentos de las Américas se cometen precisamente con el uso de armas legales. Tenemos un dominio legal y las pandillas callejeras y los grupos de la delincuencia activada para observar el poder, control del territorio y traficar en los mercados ilícitos. Mi investigación confirma la correlación entre los números y el tráfico de drogas con la violencia de las armas por el otro lado. La dinámica cambiante, el modus operandi y cómo las armas entran en el mercado negro tiene que tener un impacto significativo en los países y regiones y se facilita por débiles marcos legales e instituciones y recursos de los países y también a través del uso de distintas tecnologías que se ha mencionado esta mañana, como el uso de Internet, los impresoras 3D y otros elementos del tráfico de armas, los servicios postales, y todos estos retos se añaden al comercio significativo de armas que sucede en México y en Estados Unidos, pero también y entre otros áreas de Latinoamérica y el Caribe. Reconocemos en estos flujos que esto no sucede en el vacío. Esto se determina por la demanda y el suministro. La demanda es multigenerada por los carteles de la droga, las pandillas callejeras, y los traficantes incrementan sus capacidades y explotan al personal a niveles significativos de violencia. También debemos mencionar esto en la resolución de la Comisión de la ONU de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, esto tiene que ver con la disponibilidad de las armas, tiene que ver consecuencias económicas, incluyendo altos niveles de violencia. Esto es uno de los factores que también promueven la migración. Obviamente, las armas ilícitas no son una única causa, pero es un factor decisivo en el círculo de migración, de drogas y de violencia debido al uso de armas de fuego. Hay esfuerzos internacionales que han estado presentes durante los últimos 20 años para apoyar a las naciones para atender estos temas
y ha habido 2 procesos internacionales en cuanto al tráfico de armas ilícitas que han desarrollado un protocolo de uso de armas de fuego, que es también la Convención en contra de la delincuencia internacional, y esto es acompañado también por lo que tiene que ver con el sistema de trace, que es de seguimiento de las armas. Y también tenemos el protocolo para la confiscación de armas. Esto es un instrumento legalmente vinculante para establecer los delitos que tienen que ver con la manufactura, el tráfico de armas de fuego, sus componentes y sus municiones. Luego, entonces, esto aclara que aquellos que mueven las armas de fuego de forma transfronteriza cometen un serio delito. Previo a este protocolo y la comisión establecida en 1997 y en cada foro regional que ha pavimentado el terreno para las acciones, tenemos una serie de instrumentos que se ven complementados por el Tratado de Armas de Fuego para armas ligeras y prevenir el comercio internacional de tales armas. Bueno, hay negociaciones actuales en Europa sobre el marco global y esto muestra el compromiso de la comunidad internacional para establecer la regulación internacional sobre el tráfico de armas de fuego. Estos instrumentos en conjunto pueden verse como un elemento complementario para reforzar el marco global y los compromisos dentro del protocolo sobre que los Estados miembros tienen que establecer sistemas de transporte de armas de fuego y también prohibiciones predefinidas y criterios con distintos elementos seriales de marcas y registros que permiten y establecen la fabricación ilícita de armas de fuego, sus componentes y municiones, y esto requiere la cooperación internacional para investigar y combatir esto, y son parte de los compromisos que se han tomado bajo este tratado. Con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo, estos distintos en el compromiso conjunto para reducir significativamente los flujos de armas de fuego. Y desde ese momento, desde que estos acuerdos se han desarrollado, las Naciones Unidas han sido un foro para los Estados miembros para avanzar las discusiones y los esfuerzos internacionales, hablar de las mejores prácticas, sus regímenes. Y voy solamente a mencionar unos cuantos: la Comisión sobre Drogas y Narcóticos, la resolución reciente que se enfoca en la cooperación internacional para establecer las conexiones entre el tráfico de armas de fuego, que hace 2 semanas la Conferencia de las Partes sobre la Prevención de la Delincuencia Organizada adoptó una resolución para fortalecer la cooperación internacional para erradicar la manufactura y el tráfico ilícito de armas de fuego, y también reconocer el creciente esfuerzo para reducir la relevancia de la delincuencia organizada. Y también el Consejo de Seguridad, en diciembre de 2021, después de 6 años de no atender el tema, adoptó una resolución sobre el tema que discute que los Estados miembros estén asegurando el marcaje y el mantener registros para poder darle la trazabilidad a todas las armas de fuego. Quiero reconocer, felicitar al gobierno de México por la respuesta y por esta resolución que es muy reciente en los distintos foros, y por ser un líder en otra serie de instrumentos y los protocolos, con todos los instrumentos que tenemos disponibles, y México está promoviendo estas acciones. Ahora, para atender el impacto del tráfico de armas de fuego en el sistema internacional, quisiera pasar unos minutos para cómo las Naciones Unidas y la ONU están actuando en este sentido. La responsabilidad primaria de los Estados miembros es prevenir y combatir la manufactura, el tráfico de las armas de fuego. Y estamos comprometidos con apoyarlos en nuestro papel importante. Y recientemente una organización dentro de la ONU incluyó una sección de tráfico de armas de fuego. Esto les demuestra que estamos conscientes de la importancia del tema y hemos mandatado acciones, y esta sección está teniendo una mayor acción en ayudarlos a implementar los compromisos a todos los Estados miembros. Les brindamos respuestas integradas que atienden los aspectos preventivos de la justicia, y esto tiene que ver con los distintos aspectos interconectados, y también tener la asistencia legislativa, las políticas y el apoyo, y secundar la prevención y el tráfico de armas de fuego, las respuestas del sector de justicia,
la información regular, el intercambio entre transfronteriza y finalmente un análisis sobre el tráfico de armas de fuego en contextos similares. Es un aspecto transversal en la sociedad civil y el gobierno y hay un gran interés en esta área. Estamos ayudando a los países a incrementar las armas de fuego. Tenemos distintos softwares que están ayudándonos en esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor John Brandolino. Ahora tendremos la oportunidad de darle la palabra a Jonathan Lowy, quien destacará las acciones nacionales en los controles de armas. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Jonathan Lowy. Tiene una carrera extraordinaria de más de 25 años en el Centro Brady para evitar la violencia por armas de fuego. Ha litigado, ha representado distintos casos y muchas demandas que han tenido un gran impacto en las políticas de control de armas y contra la violencia. Tiene experiencias muy exitosas en más de 40 estados, en los tribunales de más de 40 estados en los Estados Unidos. Ha sido litigante con más de $100 millones logrados a favor de las víctimas. Es consultor legal del Gobierno de México para las demandas pendientes presentadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en tribunales de los Estados Unidos. Ha publicado muchos artículos sobre este tema y participa regularmente en entrevistas por televisión y otros medios. Es graduado de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Virginia también. El señor Lowy ha sido reconocido como uno de los 500 abogados más destacados de los Estados Unidos. Es un privilegio tenerlo el día de hoy con nosotros y le dejamos el micrófono. Gracias. Gracias y gracias por invitarme a esta conferencia tan importante. Voy a hablar de cómo la acción legal de la comunidad internacional pudiera ser la solución a la epidemia de violencia por armas de fuego en Estados Unidos y evitar que pueda esparcirse hasta una pandemia que pudiera esparcirse a México, el Caribe, Canadá y otros países. Llegué a esta conclusión de que la acción internacional es la respuesta a la violencia por armas de fuego por mi propia experiencia. En los últimos 25 años, como se dijo, he trabajado para evitar la violencia por armas de fuego en los Estados Unidos, principalmente en el Centro Brady. Ese trabajo ha sido satisfactorio por un lado, pero frustrante por otro. Hemos tenido éxitos y pero los favores políticos del Congreso de los Estados Unidos a las empresas de armas de fuego han hecho que nuestro esfuerzo haya sido 2 pasos adelante, 1 atrás todo el tiempo. Esto me enseñó 2 cosas. En primer lugar, la violencia por armas de fuego es causada por 2 fuerzas, principalmente en los Estados Unidos. Una industria de armas fuera de control que tiene conductas que busca conductas lucrativas fuera del mercado y sin control. Y la ley que puede permitir esas prácticas. Otras leyes tienen más crimen que los Estados Unidos, pero es menos letal o menos mortífero debido a que se controlan las armas de fuego. Y segundo, la violencia por armas de fuego se puede evitar deteniéndola en la fuente de la industria de armas de fuego, haciendo que los fabricantes de armas de fuego y los comerciantes deban venderlas de formas responsables. Deteniendo a los traficantes pudiera ser como el juego de whack-a-mole, cuando uno cae, otro lo sustituye. Y tercero, la epidemia de violencia de armas de fuego en los Estados Unidos se está empeorando y se está esparciendo como una pandemia con la cultura extremista de armas de fuego y las armas que son exportadas de los Estados Unidos. Las muertes en los Estados Unidos por armas de fuego están en niveles récord. Los tiroteos son prácticamente 2 al día en los Estados Unidos y las armas están transportando las fronteras a México y a otros países también. 4. Los Estados Unidos... No se puede confiar en que los Estados Unidos puedan efectivamente regular la industria de armas de fuego por su propia cuenta. En suma, el mundo enfrenta una crisis de armas de fuego debido a la industria de armas de fuego en los Estados Unidos y habilitada por las políticas de los Estados Unidos. La presión interna en los Estados Unidos no ha tenido éxito para poder jalar las riendas a la industria de las armas de fuego. Se necesita algo más osado. Y creo que la acción de la comunidad internacional, incluyendo esta acción osada y valiente del gobierno de México, puede detener la violencia de armas de fuego en su fuente al reformar las prácticas de la industria de armas de fuego. Y esto detendrá el flujo de armas para crímenes que puede dañar a personas en México, pero también a las personas en los Estados Unidos y a la región y el mundo.
Para entender cómo puede funcionar esta reforma, debemos considerar en primer lugar cómo los criminales obtienen las armas en los Estados Unidos. Las armas usadas en crímenes normalmente empiezan en el mercado, entre comillas, legal y después se desvían hacia el mercado ilegal. Esto se hace prácticamente solo por comerciantes de armas de fuego que usan prácticas irresponsables. En un reporte del 2000 de armas de fuego y explosivos de la agencia conocida como ATF, descubrió que 5% de los comerciantes de armas de fuego en los Estados Unidos venden como 90% de las armas usadas en crímenes y tan solo 1% de estos comerciantes vendía hasta más de 50% de las armas usadas en crímenes, y estos comerciantes utilizaban prácticas irresponsables como vender las armas a personas que compran por otros y a personas que las compran para revenderlas en el mercado. Muchas de estas ventas son obviamente ilegítimas y podrían detenerse si los comerciantes simplemente pusieran atención a las señales bien conocidas de las compras ilegales y rechazaran poder abastecer estas ventas sospechosas. En un caso que yo litigué, un hombre eligió 12 armas en una tienda de armas y el comerciante se lo vendió a la mujer que estaba con él. Obviamente un comprador testaferro. En otro caso, tuve un comerciante que vendió 85 pistolas de mano en una sola compra, claramente no un vendedor legal. Y todas estas armas llegaron directamente al mercado criminal. Estas mismas prácticas son las que llegan los criminales en México y causan daño. Hay muchísimos ejemplos de comerciantes que venden rifles de asalto y rifles de francotirador y después trafican y se la venden a personas que después trafican las armas para llevarlas a los carteles. Los fabricantes son los que le proporcionan las armas a los comerciantes y pudieran detenerlos. Saben que deberían detener el flujo de armas a los comerciantes irresponsables y deberían exigir que cada comerciante pueda utilizar las prácticas de venta segura. No es difícil hacerlo. El mismo reporte de la ATF al que me referí encontró que 90% de los comerciantes no vendían armas usadas en crímenes, actuaban responsablemente, pero la industria de armas de fuego elige poder abastecer de forma indiscriminada al mercado criminal, porque son un segmento importante para su industria. La caza en Estados Unidos se ha reducido 50% en los últimos 50 años. En 1998, desde 1998 se encontró que de 15 a 25% de las armas de mano se utilizaban en el crimen, demostrando que el mercado criminal es considerable. Los estudios también muestran que la industria sobreabastece a algunos estados con leyes de armas débiles para alimentar el mercado y llegar a los estados con leyes más estrictas. Lo mismo ocurre para abastecer a los cárteles aquí en México. El número de comerciantes de armas de fuego se ha reducido por lo general en Estados Unidos, pero han aumentado en la frontera entre Estados Unidos y México para abastecer el tráfico ilegal. Un estudio descubrió que casi 50% de los comerciantes o les solicitaban armas mintiendo mexicano. Vemos que esta es una característica del modelo de negocios que predomina en el mercado de armas en Estados Unidos, y esta industria facilita estas conductas irresponsables. Estados Unidos sabe cómo proteger al público de los productos peligrosos, pero ha decidido hacer lo contrario en el tema de las armas debido al poder del lobby en los Estados Unidos. Es el único no regulado para seguridad por el gobierno federal. La ley federal de los Estados Unidos exige que los comerciantes con licencia solamente vendan con una revisión a los clientes. También permite que las personas sin licencia, es decir, cualquier persona, pueda vender armas sin ninguna revisión, sin ninguna verificación y sin ninguna pregunta, siempre y cuando el vendedor no esté involucrado en el tráfico de armas de fuego. Y esta enorme laguna legal le permite a los traficantes vender armas al mercado criminal. Es bien sabido que los civiles pueden utilizar ahora armas de uso militar. La industria ha generado $1,000 millones en armas de asalto en la última década. Esta es una gran parte de su mercado. Muchas de estas armas se dirigen a México por la frontera. No hay límites en el número de armas que pueden ser compradas o vendidas, y un gran porcentaje de ellas se muestra que son compradas por supercompradores. Una encuesta descubrió que 8% de los propietarios de armas compran como 40% de todas las armas en los Estados Unidos. Estas son personas que están comprando muchas armas. La ATF también no puede vigilar o regular de forma adecuada a los comerciantes de armas. La ATF autoriza a los comerciantes a venderlas al darles licencias, pero rara vez puede revocar estas licencias. Y un estudio descubrió que aunque los inspectores descubran que los comerciantes violan la ley, con frecuencia pueden quedarse con sus licencias para venderlas. La administración actual, y pensando a finales de los 90, a principios del 2000, hubo uno de los mayores esfuerzos de los Estados Unidos para entrar en la industria de armas de fuego, y Smith & Wesson llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en varias negativas
por renegar en sus acuerdos con los Estados Unidos o por negarse a cumplir la ley en los Estados Unidos. De hecho, la respuesta del gobierno de los Estados Unidos en los últimos años solo ha permitido a la industria que le sea más sencillo facilitar el crimen con armas y ha dado varios pasos atrás, ha empeorado la violencia en los últimos años debido a esto, pero lo más importante es que en 2005 se aplicó la ley de protección a la venta de armas de fuego, la ley Placa, que impide a los tribunales pedir responsabilidad a la industria de las armas por su mala conducta o por su negligencia en algunos casos. En algunos casos pueden actuar con negligencia irresponsablemente y pueden evitar su responsabilidad, o en esos casos no se puede pedir responsabilidad a la industria de las armas. Ha habido algunas manifestaciones contra la violencia por armas de fuego, pero no han sido suficientes. Algunos estados tienen leyes fuertes, pero son limitados por las armas son traficadas de los estados con leyes más débiles a los estados con leyes más fuertes, y lo mismo ocurre para las leyes fuertes contra armas de fuego en México. Hay un fuerte rumor sobre que hay una relación directa entre las leyes débiles para control de armas en Estados Unidos y la violencia de armas en México. Por ejemplo, la limitación de venta de armas de fuego aumentó 15% los crímenes en México con este tipo de armas. No se puede esperar que el gobierno pueda actuar por su propia cuenta para proteger a su pueblo de la violencia de armas de fuego, mucho menos en otros países. Es difícil decirlo como ciudadano americano, pero es una realidad muy triste. Más de 2 millones de personas han recibido disparos en los Estados Unidos en los últimos años, y al mismo tiempo la industria mantiene protecciones especiales que han ponido en riesgo a las personas de otros lugares. El juego interno, lo que funciona estrictamente en Estados Unidos para evitar las armas de fuego y su violencia, no ha funcionado. El juego externo pudiera tener más éxito, y por externo me refiero a las acciones y la presión desde fuera de los Estados Unidos. Países y personas fuera de los Estados Unidos, liderados por México y organizaciones internacionales, tuvieran el potencial de presionar o forzar a la industria de armas de fuego en los Estados Unidos para reducir finalmente la violencia por armas de fuego. Hay varios motivos para pensar que la acción internacional pudiera lograr más de lo que los esfuerzos internos en Estados Unidos han logrado. En primer lugar, ya están funcionando hasta cierto punto. En otros paneles van a escuchar más al respecto de las 2 demandas que México ha llevado contra la industria de armas y los avances que ya se han tenido. Segundo, las demandas pueden reformar a las empresas que solo se preocupan por las ganancias, porque al forzarlas a internalizar una parte del costo o del daño que causan las demandas, pueden hacer que proporcionar armas a los criminales sea menos lucrativo. Y aunque hay leyes que protegen a la industria de armas de su propia responsabilidad, las leyes de otros países como México no deben estar sujetas a estas protecciones especiales, y los casos llevados fuera de los Estados Unidos definitivamente no están sujetos a la protección especial llamada Placa. Y las acciones legales internacionales exitosas pudieran prevalecer al evitar la protección de Placa, y esto puede llevar a una responsabilidad que es difícil exigir en los Estados Unidos. Los países fuera de los Estados Unidos no están tan limitados por la influencia en el lobbying en los Estados Unidos o el cabildeo, y es una limitación que sí vemos en los líderes políticos en los Estados Unidos. Y en México, por ejemplo, una demanda de este tipo podría haber sido presentada en los Estados Unidos, debió haber sido presentada en los últimos 30 años, pero no fue presentada. Presión internacional en los Estados Unidos para cumplir los derechos humanos y otras normas pudiera reconformar el tema de los derechos humanos como una política extranjera y de relaciones internacionales. Es más difícil ignorar para los Estados Unidos esto si quiere seguir siendo un líder mundial. Recientemente creé Acción Global contra la Violencia de Armas de Fuego para hacer estas estrategias, que trabaja con otras organizaciones y agencias para detener la violencia de fuego y para poder presentar la litigación. Y nuestro último esfuerzo es detener o limitar el tráfico de armas de fuego de los Estados Unidos a México. Nos enorgullece aconsejar al gobierno de México en las últimas 2 demandas y ayudar en consejería legal también de Canadá contra Smith & Wesson. Nuestro principio organizacional es sencillo, pero osado. El mundo puede salvar a los Estados Unidos de las armas de fuego, y juntos podemos salvar al mundo. Un abordaje completo hacia la violencia de las armas de fuego que incluye el litigio, además de políticas públicas y mensajes que creemos que son la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Abordar los temas
desde los foros multilaterales, y tengo mucho gusto en presentar a un colaborador de mi subsecretaría, Isaac Morales Tenorio, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él es coordinador para seguridad multidimensional y tiene a su cargo el seguimiento de las negociaciones en los foros multilaterales sobre el control de armas, sobre delincuencia organizada, sobre temas de justicia penal, de ciberseguridad, de drogas, corrupción, entre otros retos globales. También Isaac nos hace el honor de representar a México en los foros, en los procesos en donde tenemos pues que ser vocales y tener un posicionamiento. Ha sido miembro del grupo de expertos del secretario general de la ONU para avanzar en el comportamiento responsable de los Estados parte en el ciberespacio en el contexto de la seguridad internacional. También Isaac ha presidido la 5ª conferencia de Estados parte de la Americana contra el tráfico de armas a nombre de México. Es miembro del panel de expertos de la Conferencia de Estados del Tratado sobre Comercio de Armas. Y bueno, él es doctor por la UNAM, el Centro de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, por el Instituto Ortega y Gasset en España, y también es maestro en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero. Con mucho gusto de darte la palabra en este panel, querido Isaac. Adelante. Muchas gracias, subsecretaria. Un honor para mí participar en este panel en un tema que resulta crucial, desde lo que nos presentaba el canciller hasta este repaso que hemos dado ya de acciones más concretas en cuanto a la visión más global, desde una perspectiva geopolítica y también desde acciones en terreno, en lo legal. Quizá una buena manera de generar una evaluación de la eficacia, de lo productivo o no de una política pública, en este caso de una acción de política exterior multilateral, es prepararse justamente para venir a presentar a un seminario como este y en una institución académica como esta, como el Colegio de México. Así es que muy honrado. Ha quedado claro entonces que es importante atender desde todos los frentes el tráfico ilícito de armas. Los datos ahí están, y simplemente para compartir uno más reciente, de acuerdo con Small Arms Survey, esta organización que se dedica a la difusión de información puntual sobre posesión de armas en todo el mundo, existen alrededor de 1.000 millones de armas circulando en el mundo, de las cuales 850 millones, es decir, más del 65%, está en posesión de civiles, no de fuerzas armadas, no de fuerzas de seguridad, sino de civiles. Y la gran mayoría de esa posesión es una posesión ilegal. Hoy el gobierno de México, ya se ha señalado, cuenta con una estrategia de acciones, y diría yo eslabonadas, no son aisladas, sino que se van articulando una a otra, en lo bilateral, con acciones también legales y, por supuesto, en foros multilaterales. ¿Por qué incorporar un elemento multilateral en toda esta estrategia? Si la mayor sustancia, los números y los mapas están más bien centrados en lo bilateral y en Estados Unidos. Bueno, pues quizá es obvio, pero para el gobierno de México el aspecto multilateral resulta clave cuando abordamos un tema, un fenómeno que es global. Y este es un fenómeno global, que requiere respuestas de todos, que requiere respuestas coordinadas, que requiere atención global y también sustraer experiencias de esas otras regiones, de esos otros ámbitos del mundo, que no necesariamente son las latitudes en las que estamos hoy. Segundo, porque sí representa también una apuesta del gobierno de México para todos los temas que son clave para nuestro país, en la fuerza evolutiva del derecho internacional. Esta lógica del mundo de reglas no es nada más narrativa, es ciertamente una apuesta del gobierno de México por observar cómo podemos ir, no de inmediato quizá, al tiempo multilateral, es decir, un tiempo que es más largo, pero sí observar cómo tratados o estándares o los aspectos vinculados con el derecho suave, ¿no? El soft law, esquemas voluntarios pueden ir posicionándose para entonces generar una especie de respuestas coordinadas y de régimen para atender un tema como este. Y adicionalmente, la apuesta por lo multilateral para también tratar de dar voz a aquellos esfuerzos que pueden considerarse silenciosos o a veces incluso silenciados en la comunidad internacional para atender estas problemáticas. A propósito de empujar estas acciones en lo multilateral, hemos escuchado cada vez más voces, por ejemplo, de África, hemos escuchado voces del sudeste de Asia, hemos escuchado voces de Brasil, de países en Europa que están observando problemáticas vinculadas, si no similares. Hay, por supuesto, instrumentos internacionales vigentes.
en esta materia, en materia de armas convencionales, armas pequeñas o ligeras o armas de fuego. Ya nos lo comentaba Jean-François Prudhomme y lo comentaba también, hacía alguna alusión el doctor Sergio Aguayo. Y al menos han pasado 20 años, un poco más de 2 décadas, desde que justamente se llegó al primer instrumento jurídicamente vinculante de orden por ciento regional, que es la CIFTA, la Convención Interamericana, impulsada por México contra el tráfico ilícito de armas. Bien, si ya tenemos eso, entonces, ¿por qué actuar ahora de una manera distinta? Estos instrumentos, estos regímenes que ha construido el multilateralismo, no son integrales, tienen mandatos muy específicos, atienden problemáticas muy específicas, no vemos la película completa. Estos instrumentos no son universales, están abiertos, por supuesto, a la adhesión universal, pero no lo son. Y la verdad es que se nota la ausencia principalmente de los mayores productores cuando empezamos a escarbar un poco en quiénes son parte y quiénes no de estos instrumentos internacionales. Y adicionalmente no cuentan con mecanismos de examen, mecanismos de rendición de cuentas, se decía ya por ahí, a nivel multilateral para decir qué tan bien o qué tan no bien estamos instrumentando estos mecanismos internacionales. Es por ello que la actual administración ha decidido dar un impulso renovado a esta estrategia multilateral que implica diferentes niveles de qué hacer. Uno de ellos es ocupar los órganos de gobierno, vicepresidencias, presidencias, foros de discusión específicos de todos estos espacios multilaterales. La idea es incidir desde dentro. La idea es incidir presentando agenda, presentando puntos concretos a tratar, presentando resoluciones, es decir, desde los órganos de gobierno, tratar entonces de montarnos para avanzar la discusión. Es también una apuesta por lograr mayor colaboración y sinergias entre todos estos foros y mecanismos internacionales que existen, pero no se comunican, no se coordinan y no necesariamente participan unos expertos de otros. Segundo elemento de este quehacer multilateral, elevar la visibilidad y digamos la importancia de las consecuencias del tráfico ilícito de armas. Es decir, no solo del delito per se, no es solo abordar el tráfico de armas como un delito, como una actividad ilegal, como una acción que requiere respuestas desde la seguridad nacional. No es solo desde ahí. Hoy el gobierno de México está decidido a ser mucho más visible y con el acompañamiento y por supuesto, por un lado, o en la producción de manera aislada, o ya en el uso ilícito, sin cuestionar toda la cadena previa de estas armas. El propósito del gobierno de México es considerar este ciclo completo de vida. Desde su diseño, ese diseño obedece a algo y hay que abordarlo, su producción, su distribución y su comercialización, incluso su usuario final y la disposición final de esta. Es decir, una vez que se aseguran qué pasa con ellas, dónde se guardan, cómo se destruyen, para qué se destruyen, se registra o no nuestra destrucción, etcétera. Un ciclo completo. Tres elementos que resultan transversales en este quehacer articulado en lo multilateral. Ya lo señalaba la subsecretaria Marta Delgado. Uno, la Agenda 2030. Hemos encontrado que la Agenda 2030 nos da, no es un tratado, no es un instrumento jurídicamente vinculante, pero sí nos da un compromiso universal en el que no importa si eres parte o no de los instrumentos, estás comprometido con avanzarla. Específicamente el objetivo 16.4 de la Agenda 2030, que alude a la disminución en un solo objetivo, los dos contenidos, de disminuir el tráfico ilícito de armas y disminuir los flujos financieros ilícitos. Esto no es gratuito, es decir, el vínculo claro entre dinero y armas, señalado muy puntualmente por el doctor Aguayo, es algo que en la comunidad internacional tenemos que dedicarle mucho más en la atención y en tratar de romper ese vínculo. Y los otros dos, género, la perspectiva de género que comienza a colocarse como una de las variables de mayor atención por estudios recientes que han hecho muy visible cómo especialmente, por ejemplo, en la pandemia, niñas y mujeres se vieron especialmente afectadas por violencia a causa de armas. Y adicionalmente, la visión de mercado. Estamos, y el título de este seminario es El negocio de la letalidad. Tenemos que abordar esto no como un fenómeno nada más así etéreo, es un mercado. Es un mercado lícito, sí, cuando hablamos del comercio lícito, pero es un mercado ilícito también cuando hablamos de todo el desvío y de todas las prácticas más allá de lo que está permitido. Comparto con ustedes brevemente, subsecretaria, algunas secciones concretas y por eso decía yo que este ejercicio de presentarnos permite también ser un poco más estratégicos en cuanto a lo que hemos logrado y lo que falta todavía. En el marco de la CIFTA, de esta Convención Interamericana, que por cierto está firmada por Estados Unidos, no está ratificada, pero está firmada. Esperemos que lleguemos en un escenario futuro en donde esa ratificación pueda darse. Se logró, bajo la presidencia mexicana de esta convención, de algún modo revitalizar los componentes concretos
no los componentes necesariamente legales, normativos, sino más bien de cooperación y de aplicación de esta convención. Además, se ha alentado a la elaboración del primer estudio hemisférico sobre el tráfico ilícito de armas. En los tiempos multilaterales, por supuesto, no es algo que vamos a tener mañana, ¿verdad? Pero es algo que ya está comprometido por los estados de la región. Ya se hace alusión lo difícil que es recabar información vinculada con el tráfico de armas. UNODC ha hecho un gran esfuerzo con el programa global para el estudio global. Es necesario esa focalización. El estudio hemisférico es algo que nos falta para completar los mapas, estos mapas que ha presentado también el canciller en un aspecto más regional. En el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y lo comentaba ya John Brandolino, México llevó una resolución, la primera, por cierto, que llama al fortalecimiento de la cooperación internacional, más allá solo de la implementación del protocolo. Es decir, bajo esta Convención contra la Delincuencia Organizada hay un protocolo contra el tráfico ilícito de armas. Los avances que se habían registrado hasta hace poco en este sentido es la aplicación del protocolo. Hoy el llamado es más allá del protocolo. Tenemos que comprometer a otros países que no son parte del protocolo y buscar cómo acelerar o incrementar esa cooperación internacional, incluso a nivel de fronteras, a nivel de intercambio de tecnología, o de tener simplemente esa discusión sobre la tecnología para usos ilícitos, pero también cómo podemos aprovechar más estas nuevas tecnologías para un mayor control. Esto bajo la presidencia mexicana del Grupo de Trabajo de Armas de Fuego, en donde participó el consultor jurídico Alejandro Celorio, pudo también avanzarse en cuanto a el elemento municiones. Y aquí me detengo un segundo. Hasta hoy la conversación internacional en temas armas y municiones ha estado separada. Se ve en foros distintos, con expertos diferentes, pero es una conversación que hay que incorporar. Hoy las tendencias claras en el esfuerzo nacional apuntan un mayor decomiso, un mayor aseguramiento de municiones. Quizá puede haber espacios en donde ya hay suficientes armas y hoy lo que hace falta son municiones. Entonces el trabajo sobre municiones es algo que hay que vincularlo de manera directa al trabajo de armas. En el marco del Tratado sobre Comercio de Armas, el ATT, México ha podido avanzar en el interés por observar más puntualmente el aspecto humanitario, los elementos vinculados con el derecho internacional de los derechos humanos también y con los compromisos postventa. Es decir, no termina la obligación de un Estado exportador una vez que vende, sino los compromisos también de verificar que esto llegue a su usuario final y se den los usos para los cuales fueron autorizados. Y un mayor detalle en los análisis de riesgo. Aquí también México está haciendo su tarea. El esfuerzo multilateral, el esfuerzo internacional, no puede darse si no hay un acompañamiento y un avance de los esfuerzos nacionales. El nivel de control centralizado de todo el mercado vinculado con las armas en México, en nuestras Fuerzas Armadas, en la Sedena, es algo que ha alcanzado un nivel, digamos, de visibilidad también en el espacio del ATT, que hoy es, incluso podría considerarse como experiencia a retomar. ¿Qué funciona y qué no? ¿Hay cifras de pérdida o no hay cifras? Sí las hay, pero entonces, ¿cómo es que se ha logrado avanzar ese nivel, digamos, de control eficaz? Ciertamente, ante el número abrumante de armas que hay en nuestro país. La responsabilidad de la industria, el llamado a que sean más responsables, eliminen prácticas negligentes, irresponsables, es algo que también ha estado muy presente en el marco del ATT. En las Naciones Unidas, y aprovechando el asiento de México en estos 2 años, United Nations have taken advantage of being a member of the Permanent Security Council. This is in regards to Mexico. In 2021, we know that we will have adopted in a context which is not easy for the Security Council to have adopted a resolution 2616 at the Security Council that takes with great strength the element of the illicit trafficking of weapons, not discarding the possibility of future developments, but incorporating this in the current data of the Security Council, such as the firearms seizure, the actions for peacekeeping. Here we have to center our attention, but beyond the component which is obvious in regards to the mandates of the Security Council with this resolution, we have some symbolic components. The adoption of a resolution of the Security Council, co-sponsored by more than 70 countries that are not current members of the Security Council, is an element that certainly calls the attention of how the international community does consider, not only in Mexico, that this is an area that has to be looked after. There are efforts I would love to share with you, but given the time constraints, I would limit just to say that at this point, as the following step, at the next level, to make visible the links of armed trafficking with other illicit markets in which the trafficking of weapons
México llevó a la Comisión de has been present. Estupefacientes, es decir, a la de Mexico drogas brought de Naciones to the Unidas, una Narcotics resolución Commission sobre estos in the delitos, United tráfico de Nations drogas, a resolution tráfico de regarding armas. La trafficking lógica que of presentó drugs and esta mañana es firearms. precisamente la que inspira este tipo de The resolución. logic is Lo what mismo, inspires this type of próximamente en el ámbito resolution. regional, Also, México in the ha regional incentivado un environment, diálogo en la Mexico CICAD, has el motivated órgano de drogas a regional, dialogue at para the tener una FICAD, the discusión, la International primera, en el Drugs marco de Body la at the CICAD, international level, sobre los to vínculos have tráfico the de drogas, first presence tráfico de armas. regarding the Y ties México of también, arms con el apoyo trafficking de la and Cancillería drug mexicana, con el trafficking. apoyo de la UIF, Mexico, la Unidad de with the Inteligencia support Financiera, of the ha llevado al GAFI, Financial a vinculación Intelligence Unit, internacional, la has posibilidad brought del to desarrollo Gafi del primer the estudio possibility of developing desde the Gafi, very es decir, first desde la study lógica from the del logic flujo, of Gafi, de los flujos ilícitos de of capital, illicit el primer capital estudio flows, entre los the vínculos very first study tráfico ilícito in de regards armas to the y la ties of illicit generación trafficking of de weapons estos flujos and the financieros. generation of these Creemos que financial al darle flows. visibilidad al We tráfico de believe armas that en if we todas give estas visibility to the conversaciones de mercados firearms ilícitos trafficking que in all of resultan these illicit prioritarias markets para areas muchos otros that are a países, priority for podremos many of the entonces countries, cerrar un poco más then la we cadena can y somehow unir los close dots, this como ya se ha chain señalado and to anteriormente. identify and bring the Quisiera dots simplemente together concluir, as it has been mentioned. subsecretaria, Let me just recalcando conclude, Madam que el gobierno de México Undersecretary, ha avanzado by en esta highlighting estrategia that the Mexican multilateral government has moved eslabonada, forward in its a los aspectos bilaterales, strategy connected que hoy with resultan multilateral and bilateral y estos avances affairs. se han dado también, And hay que these steps reconocerlo, forward have been porque taken las place, organizaciones de la sociedad and we civil recognize mexicana e this, internacional, given that the la civil academia, society los centros de organizations, the investigación, academia, los the expertos han research estado ahí centers, and elevando experts luz, have been present, elevando la voz, giving their poniendo light, en la mesa raising their datos, poniendo en la voices, mesa estudios putting que nos data permiten and studies elevar on the el nivel table de that conversación allow us to raise the level of the hacia los aspectos conversation que consideramos and change prioritarios. it Gracias. in regards to the areas that we do consider to be relevant. Thank you very much. Muchísimas gracias a ti, querido Isaac. Para cerrar con broche de oro, quisiera, además de reconocer el arduo trabajo que ha realizado para organizar junto con el Colmex y nuestros colaboradores esta conferencia internacional, me da mucho gusto cederle la palabra a nuestro colega Alejandro Celorio. Él es actualmente consultor jurídico de la Cancillería, es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el año 2006. Actualmente es consejero en el Servicio Exterior, se ha desempeñado como consultor jurídico adjunto, como jefe de la sección de Asuntos Hispanos y Migratorios de la Embajada de México en los Estados Unidos. Desde ahí promovió también litigios estratégicos en favor de los mexicanos en ese país y también trabajó para fortalecer las relaciones con organismos promigrantes de defensa de derechos civiles. Ha estado adscrito como cónsul de protección en el Consulado General de México en Sacramento, California, y también en la Embajada de México en Paraguay como encargado de asuntos políticos y económicos. Alejandro es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, cuenta con una maestría en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Oñate, España, además de tener las maestrías en Transacciones Internacionales y de Derecho Estadounidense por la Universidad de San Francisco y la Universidad de Houston. Es un gran gusto para mí ceder la palabra a Alejandro Celorio. Muchas gracias, querida subsecretaria. Como es evidente para todos nosotros, si bien las demandas han sido muy públicas y han recibido atención, es mucho más lo que ha hecho el gobierno de México y México en general para combatir el tráfico ilícito de armas a nuestro país, principalmente proveniente de los Estados Unidos. Un placer compartir el panel. Distinguidos colegas, Sergio, gracias por apoyarnos en la organización de este evento. Dice el canciller en repetidas ocasiones, y lo dice muy bien, a menor disponibilidad de armas sería más sencillo resolver situaciones de violencia. Parece una obviedad, ¿cierto? Es evidente que menos armas, menos disparos, menos heridas, menos muertes. Pero si es tan evidente, ¿por qué no hemos logrado, como comunidad internacional, como vecinos, como gobiernos, detener el tráfico constante de armas? Espero que esta presentación muy breve, ya hay dos láminas para compartir los mensajes fuerza, sea de interés no solo de los aliados que comparten con nosotros el día de hoy y quienes nos siguen en redes sociales, pero también de la academia, de preguntarnos qué más hace falta y si lo que estamos haciendo como sociedad y como gobierno va por el rumbo adecuado. Yo puedo decir que hoy sí, hoy estamos en el rumbo adecuado. Y es muy curioso que en este tema tan evidente de que hay que reducir la violencia, poco se ha hecho de manera contundente para reducirlo. Ya establecía el canciller lo que se necesita hacer y lo claro que es. Ahí tenemos el mapa. Los condados donde están, dice Jonathan muy bien, están identificados los distribuidores que venden la mayoría de las armas que son traficadas ilícitamente. Pareciera claro, evidente, obvio, que hay que hacer muy poco para resolver mucho.
En el término de la conversación amplia, por mucho tiempo, se ha discutido a dónde van las armas que son transferidas ilícitamente. Pero poco se habla del tráfico ilícito o de la derrama de un mercado legal, que en este caso es el mercado de armas en los Estados Unidos, que se derrama a un mercado que es ilícito, que no debería de existir, con consumidores ilícitos. Y eso me lleva a un primer punto de reflexión, antes de hablar de las acciones específicas de gobierno de México en estos tres niveles: nacional, bilateral, regional, multilateral. En el fenómeno del tráfico ilícito o en el negocio de la letalidad del tráfico ilícito de armas, hay 4 actores. En este caso, principalmente el gobierno de los Estados Unidos, que es el lugar de origen de entre el 70 y el 90% de las armas que se encuentran en México. Está el gobierno de México, están los consumidores, que son los delincuentes, el crimen organizado. El gobierno de los Estados Unidos hace su parte, tiene determinado número, que esperaríamos que tuvieran más, de agentes de su agencia de control de armas, más elementos de aduanas protegiendo sus fronteras en la salida de armas, con la misma intensidad como protegen sus fronteras del arribo de personas que buscan protección internacional. Más acciones contundentes contra los traficantes de armas. Aplaudimos, y esto es importante. Por primera vez en la legislación estadounidense, el tráfico ilícito de armas es un delito federal. Por primera vez. ¿Qué significa? Que antes de este año no era un delito. Sorprendente. Esperaríamos más colaboración, que existe. Y aquí empiezo a hablar un poco de las acciones del gobierno de México. Pasamos en el ámbito bilateral de una relación en la que nuestro vecino, el gobierno de los Estados Unidos, nos daba elementos para responder al tráfico ilícito de armas. Te doy fierros para combatir los fierros que se trafican ilícitamente desde mi país. Hoy estamos en un escenario, ya lo compartirá el maestro Roberto Velasco después esta tarde, el entendimiento bicentenario que se aleja de la iniciativa Mérida, en la que vivíamos en una dinámica de responder a violencia con violencia. ¿Eso es lo que quiere nuestro país? Puedo asegurar que no, porque según nuestro contrato social, las armas están para uso exclusivo de nuestras Fuerzas Armadas, del Estado en el monopolio del uso de la fuerza. Tenemos una oficina donde se venden armas. Si nosotros nos imagináramos como país como una isla muy, muy alejada de nuestros vecinos, quizás habría mucho menor violencia, menos armas. En el ámbito bilateral se trabaja de manera coordinada con los Estados Unidos, se intercambia información. Y aquí resalto un punto de interés. ¿Qué información es en realidad la que nos podría servir como sociedad y como gobiernos? La información de trazabilidad. La información de dónde se encuentra un arma, de dónde proviene, quién la compró, quién la vendió, cuándo se fabricó. Si esa información fuera pública y tuviéramos aquí un mapa con 20 años de armas rastreadas desde lugares ensangrentados en calles mexicanas a lugares de venta en los Estados Unidos, la presión social sería tal que habría cambios en las políticas en los Estados Unidos de control de armas. Desafortunadamente, esa información no es pública. Esperaríamos que en algún momento se hiciera, porque sí existe. Y aquí estos foros sirven para desahogo de los cuestionamientos que hemos enfrentado por muchos meses, decir, ¿y qué culpa tienen las empresas? Ahora vamos a platicar de eso. Pero esta idea de el mito de que el problema son las armas que se pierden o que se roban o que se venden, el problema no es del mercado, el problema es del usuario final, del uso final. Vamos a poder a lo largo de estos paneles reflexionar sobre ese efecto. Entonces, volviendo a los actores en este negocio de la letalidad, el gobierno de México, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de México, los consumidores. ¿Qué hace México? Persigue al consumidor. Hay un delito de uso exclusivo de armas del ejército. Los civiles no pueden tener este tipo de armas. Las armas que vemos en las calles, en plataformas, en redes sociales, en plataformas de internet, son armas que no se venden en México. Son armas que no tendrían que existir en nuestro país. Los perseguimos. La Procuración de Justicia se enfoca en la persecución de muchos delitos. También tenemos la presión de responder al flujo irregular de armas, al flujo irregular de personas, al flujo irregular de sustancias. Entonces tratamos de campear con todos, pero el tema de la persecución del tráfico ilícito es prioritario en nuestro país y aplaudimos que lo sea por primera vez en la historia de los Estados Unidos un tema prioritario. Dos gobiernos de manera unilateral persiguiendo a los traficantes, a los usuarios de armas, que son los criminales que nos lastiman y nos amenazan en las calles, juntos, por separado, con los consumidores. 3 actores. 20 años, 30 años de estarnos enfocando en los consumidores, en los consumidores, en los consumidores, en los usuarios, los narcotraficantes, los traficantes de personas y las empresas, los ofertantes. Y ese es un tema muy importante en la reflexión y por eso lo importante de las acciones multinivel o en los 3 ámbitos
que se han abordado en este panel. En el ámbito nacional, ¿qué es lo que hemos hecho o qué se ha logrado ya en estos años de la administración del presidente López Obrador? Bueno, las dependencias han trabajado cada vez más en atender el tema del tráfico ilícito de armas. Una de las preguntas recurrentes es un problema de aduanas. ¿Tendrías que detener todas las armas que llegan a tu país? Bueno, el flujo de migrantes también es una cuestión de aduanas, ¿no? O el flujo de sustancias. No es así, es una cuestión de origen. Hemos propiciado, como gobierno, muchos más aseguramientos en México, pero también en los Estados Unidos. Es una muy afortunada coincidencia que a partir de los señalamientos del gobierno de México, cada vez más hay acciones contundentes en el ámbito penal contra traficantes de armas. Un elemento importante en el sentido de cómo más apoyos surgen en el ámbito nacional. Recientemente la Conferencia de Procuradores de Justicia en México manifestó su apoyo a los esfuerzos que encabeza el canciller Ebrard en las Cortes estadounidenses. En el ámbito bilateral, como lo habíamos platicado, cada vez más acciones, cada vez más compromiso, pero aquí resalto un componente como reto que aún tenemos. Hay 5 grupos o fuerzas de tarea en los Estados Unidos para combatir el tráfico ilícito de armas. Ninguno está conformado para perseguir el tráfico ilícito de armas hacia México. Son de estados con legislaciones laxas a estados con legislaciones estrictas. Como si el problema del tráfico ilícito de armas se circunscribiera a la jurisdicción de un solo estado. Es un mito que tenemos que derribar muy próximamente. En el ámbito bilateral, no solo con los Estados Unidos, con los productores de armas en Europa. Es un tema que vale la pena seguir discutiendo. Lo mencionaba el canciller, la empresa romana, se me va el nombre, pero esa empresa, esa arma, una Base 10, ese estilo AK-47, que no significa que es China, es otro de los mitos, las armas vienen de China o de Rusia, no, parecen AK-47, son armas en general rumanas que se importan a Estados Unidos y luego se exportan. Esa arma fue la utilizada para matar a 20 personas y herir a otras 20 más en el Walmart en El Paso, el 3 de agosto del 2019. El individuo lo compró en línea. Cuando una empresa, un fabricante, un vendedor europeo vende el arma hacia Estados Unidos, su diligencia, su cuidado termina en la exportación. Yo ya no sé nada más qué pasa con mi arma. Pero ¿qué tal si esa tienda está en Yuma, Arizona? A unos cuantos kilómetros de la frontera con México. Y las armas que se encuentran en México dicen, es que son armas europeas, sí, pero importadas a Estados Unidos. Es una discusión que debemos de tener en los siguientes meses con parlamentarios europeos sobre alguna directiva de debida diligencia, de evaluación del riesgo. Si mi comprador principal está en Yuma, Arizona, ¿será para cacería en el desierto? ¿Será para defensa personal quizás? ¿O será para limitar el crimen organizado en México? Los litigios, me referiré a ellos brevemente en un segundo. El reconocimiento de la acción en el plano bilateral, lo que está haciendo el gobierno de México, ha tenido mucho eco, no solo en los Estados Unidos, con la sociedad civil, y lo incluimos en el ámbito bilateral, porque es importante reconocer que el cambio se logrará cuando las sociedades de ambos países así lo dispongan, cuando la exigencia surja de la sociedad civil. Porque es claro que las acciones de los gobiernos pues tienen un límite de recursos, llámese cuánto dinero le tendríamos que invertir a aduanas o de personal para proteger nuestro territorio del flujo de armas, presiones políticas o cambios en la composición de las legislaturas. Es la sociedad civil y por eso es tan importante la presencia de sus actores el día de hoy. El doctor Morales abordó de manera muy profunda lo que se ha hecho en el ámbito multilateral, así es que no me referiré más sobre ello. Y ahora quiero hablar brevemente, porque lo harán mis compañeros y por supuesto los abogados que llevan el litigio, ambos, el de Boston y el de Arizona, al tema de las demandas. Dicen algunos críticos, e incluso nos imaginamos las empresas demandadas, la industria de las armas, nos dicen, nos demandas porque estás frustrado que no has logrado avanzar nada por la vía política, por la vía diplomática, por la vía multilateral. No es así. Te demandamos porque nadie te había demandado. Decía Jonathan. Habían pasado por años en impunidad. Te demandamos porque cuando exigimos que se marquen las armas y las municiones, no. Te demandamos porque cuando exigimos que la trazabilidad sea pública, no. Te demandamos por cuando se exige monitoreo y seguimiento, no. Te demandamos porque siguen muriendo personas en México y la industria de las armas en los Estados Unidos sigue tan impune como lo ha estado desde hace décadas. Por eso se les demanda. Porque en el negocio de la letalidad, el actor que es el sector corporativo nunca se le ha tocado, nunca se le ha exigido de una manera que permite, como decía Jonathan, que te interioricen el impacto de sus productos siendo traficados hacia México. Se interiorizan las ganancias,
Porque es muy curioso que facilitas el tráfico ilícito por medio de tu negligencia, tu ilicitud, y al mismo tiempo le vendes a las Fuerzas Armadas fierros para defenderte de este flujo. Y esta espiral de violencia no es posible que pueda continuar. Concluyo leyendo lo que dijo el canciller el 22 de noviembre del año pasado frente a los representantes de los gobiernos de países que son los mayores fabricantes de armas en el Consejo de Seguridad. Sí, hubo algunas críticas. El Consejo de Seguridad no es el foro, pero el tema es tan importante, es de tal trascendencia. Aquí debo reconocer el valor del canciller Ebrard de encabezar este esfuerzo. Dice el canciller en el Consejo de Seguridad: llama la atención a los gobiernos para que juntos animemos, porque si no les podemos legislar, ni les podemos exigir, al menos animémonos a nuestros respectivos sectores privados a establecer medidas de autorregulación para prevenir que sus prácticas comerciales propicien activamente el tráfico ilícito de sus productos. El gobierno de México espera que los sectores privados, principalmente en los Estados Unidos, se animen a ser actores responsables en este negocio, que si debe de existir, debe ser transparente, regular y con responsabilidad, y que se rindan cuentas. Y ese es el objetivo de las demandas presentadas por la Cancillería por conducto de la consultoría jurídica: exigirle a las empresas que rindan cuentas, y estoy seguro que en los paneles subsecuentes podrán conocer a más detalle sobre este esfuerzo. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias a ti. Creo que hemos tenido un panel extraordinario. La verdad es que tenemos hoy esta gran oportunidad de escuchar a quienes encabezan desde muchas diferentes responsabilidades y roles este tema a nivel internacional y también en la representación de México. Tenemos escasos 10 minutos, así que me han pasado 2 preguntas que voy a permitir plantear ahora. La primera es: ¿a partir de cuándo se establecerán las sanciones correspondientes a quienes almacenan, distribuyen y portan armas? Nos lo mandó Guillermo Ayala. ¿Alguien sabe? Isaac. Gracias. Bien, las sanciones, quizá yo lo mencionaría a partir de lo multilateral, a reserva de lo que profundice Alejandro en cuanto a las acciones legales concretamente. Las sanciones están dadas por los mismos regímenes vigentes, tanto que regulan el comercio legal de armas como aquellos orientados a prevenir, contrarrestar y sancionar el tráfico ilícito. Son, digamos, 2 caminos. El camino del comercio legal establece muy puntualmente las obligaciones para los estados exportadores e importadores de armas, e incluso para los brokers y todos los de tránsito, qué pueden y qué no pueden hacer. No hay per se una sanción a las actividades que estarían fuera de lo que establece el Tratado sobre Comercio de Armas, pero sí entonces una posibilidad de llamar desde el régimen internacional, es decir, desde el Tratado sobre Comercio de Armas, en este caso muy concreto, a seguir de manera puntual lo que dice el tratado. Algo aquí relevante es: las obligaciones son para los estados en el caso de el Tratado sobre Comercio de Armas. Aquí el elemento que falta, ya lo destacó Alejandro, y quizás esa es una forma de responder también a la pregunta, es los productores, es los comercializadores. Las obligaciones, la letra del Tratado sobre Comercio de Armas está orientada a las obligaciones de los estados y con llamados a la mayor colaboración del sector privado y de otros sectores. Pero falta efectivamente ese elemento que permita entonces apuntar a sanciones más puntuales. En el caso del tráfico ilícito de armas, es decir, aquellos instrumentos como el protocolo, la CIFTA y otros, está establecido que cada país determina, es decir, aunque tenemos un régimen común que fortalece la cooperación internacional, el intercambio de información, la asistencia legal mutua, es cada país el que determina las sanciones precisas al ilícito. Entonces podemos encontrar un país que determina muchos años de cárcel y algunos otros que determinan solamente el pago de una sanción económica. Entonces las legislaciones, lo cierto es que son muy distintas y la articulación que se puede dar desde lo multilateral está por encima quizá de ese nivel nacional. Son los estados a nivel nacional los que determinan esas legislaciones más puntuales. Muchas gracias, Isaac. Esta pregunta la recibimos por YouTube, pero tenemos un poquito de tiempo para poder abrir a nuestro auditorio el día de hoy algunas preguntas. La dinámica que me gustaría para esto sería pregunta
a una pregunta voy a dar para cada uno de los ponentes. Y en este momento me gustaría preguntar a ustedes, ¿quién tiene alguna pregunta para el doctor Aguayo? Por favor. Bueno, ahí está. La pregunta que tengo, doctor Aguayo, es referente al tema geopolítico. Hay que, a partir del 2012-2013 que se da este fenómeno de expansión de las autodefensas en diferentes puntos del país, hay dos estados específicos que llaman la atención. El primero es Guerrero y Michoacán. Y centrándonos específicamente en Michoacán, es muy curioso cómo los caballeros templarios tenían esta relación con las mineras chinas, pero también los grupos de autodefensa, si lo pudiéramos mapear, hay una coincidencia muy exacta hay una correlación entre cómo van surgiendo los grupos de autodefensa, sobre todo en Aquila, en Tepalcatepec, en Aguililla y demás municipios o poblados, en donde hay también minería ilegal. O sea, en estos puntos estratégicos que parecen geoestratégicos, se da ese surgimiento de grupos civiles armados. Entonces tenemos dos variables muy específicas. Una es la cuestión de la minería clandestina ilegal proveniente de Asia, en este caso de China, pero también grupos armados probablemente, o la hipótesis sería con armas que provienen también del lado norteamericano. ¿Usted considera que en esta coyuntura hay un antes y un después para México en cuestión de tráfico de armas a nivel geopolítico? La geopolítica se puede cocinar o se puede armar de diferentes maneras. La pregunta que hace es muy relevante, pero la voy a ligar al tema de las armas, que por cierto lo planteó muy bien el doctor Morales, la visión multilateral. Es así como el sistema internacional de derechos humanos crece a partir del 48, el tema de la violencia criminal en la zona del Caribe tiene sus inicios en los años 20. Por tanto, la cronología es diferente en cada tema que uno tome. Usted habló de Michoacán. Si queremos ligar armas con Michoacán, tenemos que recordar que en el 2004 termina el veto para la venta de rifles de asalto en Estados Unidos. Ese es un año crucial, que se empalma por razones accidentales con la aparición de los Zeta como modelo de negocio criminal, porque los Zeta, al venir de tropas de asalto, de fuerzas especiales, desertores del ejército, llegan con una visión militarista que supone el control de territorios, para lo cual requieren armar a grupos cada vez más grandes de sicarios. Y los Zeta exportan ese modelo de negocios a Michoacán. Ellos migran a Michoacán porque querían controlar la relación con China, porque China es vital en no solo por lo que menciona de la exportación ilegal de minerales, tolerada por las autoridades chinas, sino porque por ahí entran los precursores. Y los Zetas se querían meter ese negocio. Al final no se metieron. El negocio de las metanfetaminas, del fentanilo, está casi monopolizado por el Cartel del Pacífico, que tiene otra lógica. Solo lo menciono, no me voy a extender porque no acabaría nunca, de cómo la geopolítica se tiene que acomodar de diferente manera. Los planos o los mapas que presentó el canciller son complementarios. Hay que armarlos con otros mapas. Cuando señalé Torreón, Guadalajara y Ciudad de México en un mapa, es porque son los centros nodales de comunicación, de articulación, del comercio, lavado de dinero, de migraciones, etcétera, lo que hace posible las geopolíticas de cada uno, y cada delito tiene una geopolítica diferente. Aquí vamos a hablar de las armas, por supuesto, pero dentro de un contexto más amplio, en el cual yo me pregunto y he intentado averiguar hasta donde sé, la estrategia de Felipe Calderón en el 2006 no tomó en cuenta que ya podían comprar armas los carteles en Estados Unidos, en cualquier lado. Y ese error de cálculo es lo que explica, junto con el modelo Z, la militarización de los carteles, porque los carteles se arman después del 2004 para responder al reto de los Zetas, para aprovecharse que ya podían comprar lo que querían en Estados Unidos, pero lo que querían sin ningún problema, y traerlo a México sin ningún problema tampoco, en un momento de extraordinaria bonanza, porque el tráfico de cocaína ya lo controlaban. En ese momento,
Estamos hablando, en finales de los 90, si usted compara la Operación Oriente, que acabó con el cartel de los Amezcua en Colima, eran principiantes, eran un grupito de nada, no se metían realmente. El tamaño del negocio que lo desarticula en los años 90 no era el negocio en los años 90, principios de este siglo. Eso ha cambiado. Por tanto, ahora el tráfico de precursores de la India, de Alemania y de China, y sobre todo de China, es fundamental. Ahí le paro porque, como ve, las telarañas se van moviendo. Si usted habla con el problema con el gobierno de México sabe mucho. Ahora estamos viendo en los Sedena Leaks cuánto saben las Fuerzas Armadas. Hay 5 centros regionales de fusión de inteligencia, 3 los controla la Sedena y 2 la Marina. La cantidad de información que estamos viendo que tienen es enorme. La pregunta es, y lo tendremos que abordar a lo largo de, o yo al menos lo pienso sacar en las conclusiones, es ¿qué tanto comparte las fuerzas, los centros regionales de fusión de inteligencia, fusión de inteligencia, qué tanto comparten con la Cancillería? Vamos, o con la Cancillería, porque ellos son los que están midiendo, bueno, ¿dónde van a poner el acento en las relaciones? Yo me atrevería a preguntar qué se está haciendo con China para frenar el tráfico de mineral para allá y de precursores para acá. Y bueno, espero que sí la respuesta sea, pues hay una protesta formal en Pekín, y es una prioridad para el gobierno mexicano, pero a lo mejor no es así. El propósito de estas reuniones es apuntar los reflectores a los asuntos más relevantes con la esperanza de que lo tomen los próximos candidatos a la presidencia de la República para que recapaciten sobre la importancia de frenar el tráfico de armas, porque sí, es un escándalo. La cantidad, 500,000 de armas que entran cada año es una barbaridad. Según la Sedena Leaks, de los 4 principales grupos carteles en la Ciudad de México son 750 sicarios muy bien armados. Imagínense la capacidad de letalidad y de delincuencia en la Ciudad de México, que es de las relativamente más tranquilas, no es de las que están fuera de control. En fin, es un tema fascinante, por lo que yo le gusta la geopolítica, así que adelante con sus estudios o con su práctica profesional, no sé qué haga, pero está bien informado. Muchas gracias, doctor Aguayo. Muy, muy interesante respuesta y pregunta. Ahora quisiera saber si alguien quisiera preguntarle a John Brandolino. Ahorita vamos a una pregunta a John Brandolino. ¿Quién tiene alguna pregunta para él? Adelante, por favor. ¿En inglés? Soy de la Oficina de Relaciones Exteriores, que hace estudios prospectivos y análisis. Nos gustaría saber si después de las elecciones intermedias de la próxima semana, nos puede decir qué espera que pueda ocurrir en los próximos 2 años al respecto de este tema. Gracias. Bueno, mi perspectiva es internacional, no específica de los Estados Unidos, así que puedo darles una perspectiva internacional de lo que ocurre. Y creo que las elecciones intermedias, la verdad es que no estamos muy seguros del impacto que pueda tener en los Estados Unidos, pero sí vemos a nivel internacional, como mencioné, que hay movimiento en esta área y que hay personas interesadas en el tráfico ilícito y lo que podemos hacer al respecto. Como les mencioné, algunas resoluciones que pudieran parecer simbólicas para algunas personas, porque no son compromisos legalmente vinculantes, pero son compromisos internacionales en el Consejo de Seguridad y recientemente hace 2 semanas en la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Crimen. Así que vemos que sí hay una interconexión con problemas de crimen que pudieran estar conectados más directamente día a día. Y estamos trabajando con 70 países actualmente en nuestra organización específica. Les puedo decir que hay un interés en desarrollar el conocimiento en esta área. Como mencioné, estamos trabajando con una serie de países para desarrollar grupos dentro de las fuerzas de la ley especializadas en el manejo y el límite de las armas de fuego, porque vemos que cuando ocurre un crimen,
hay un arma de fuego involucrada. Las autoridades del orden tratan de resolver el crimen y el arma de fuego es parte de la evidencia y solamente se va al cajón de evidencias y ahí se detiene todo. Pero ahora se dan cuenta de que tienen que ir más allá. Tienen que ver cuál fue la ruta, cuál fue el ciclo de vida de esa arma y si se puede rastrear. Necesitamos más información. Los países deben reunir más información para poder rastrear estos datos y así desmantelar o buscar desmantelar las redes o las vías que permiten que este tráfico ocurra y que permiten que estas armas se distribuyan de un país a otro en el mundo. También vemos las rutas de tráfico y vemos que muchas son en los mismos continentes. Vemos de América a Europa, de Norteamérica al sudeste asiático, pero la gente cada vez se está interesando más en conocer estas rutas. Pero lo voy a dejar ahí, pero puedo decir que en general internacionalmente hay más interés al respecto de este tema y espero que los Estados Unidos y otros países también pudieran aumentar su atención a esto. Gracias. Gracias. Y ahora tenemos alguna pregunta para el señor Jonathan Lowy, por favor. Muchas gracias, Seid Samulia, del Observatorio de las Relaciones Bilaterales México-Estados Unidos en la UNAM. Nos habló de la importancia de la sociedad internacional y la regulación y la presión que se puede poner sobre los Estados Unidos y la industria de las armas de los Estados Unidos. Me gustaría saber qué mecanismos existentes o qué mecanismos o herramientas en su experiencia pudieran crearse para de forma más precisa influir en las actividades, en particular las actividades de los fabricantes y de los distribuidores de armas en los Estados Unidos. Claro, excelente pregunta. Número 1, la litigación, el litigio que discutió Alejandro tendrá un impacto directo en la industria de las armas y también eleva la importancia de este asunto a los Estados Unidos. Creo que lo hemos visto. El presidente Biden habló directamente al respecto de la importancia o del tamaño del problema de que las armas sean traficadas de forma transfronteriza por distribuidores que actúan de forma irresponsable. Pero también creo que los derechos humanos internacionales, regionales y los procesos e investigaciones son importantes al respecto. La política de los Estados Unidos está permitiendo prácticas a la industria de las armas que, a mi parecer, violan una serie de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida. Así que creo que esto pudiera aumentar mucho la presión. Y actualmente México está con toda seguridad liderando a la comunidad internacional en este tema, pero si otros países se unen de América Latina, del Caribe, de Canadá e incluso más allá, países afectados por la política de armas de los Estados Unidos, y yo iría más allá de los países que son directamente afectados por las armas de los Estados Unidos hacia sus naciones. Vemos problemas que comienzan en los Estados Unidos porque nuestras leyes son débiles al respecto y encuentran camino alrededor del mundo y la gente llega a esas armas y comenzaron o salieron de los Estados Unidos porque tenemos la industria de armas y el mercado para abastecer a los criminales y ahora las vemos en Asia o las vemos por todas partes. Si estos países dejan claro a través de las Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales que los Estados Unidos tienen responsabilidad internacional de jalar las riendas a la industria de las armas por sus efectos extraterritoriales, esto agrega otra dimensión a nivel político a la manera de abordar este problema por parte de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos perderán mucha credibilidad en el escenario mundial y con toda razón debería ser así al hablar de promover la paz y la seguridad y al mismo tiempo facilita que se exporte la violencia con armas de fuego. Incluso políticos que pudieran querer favorecer a la industria de las armas, creo que pudieran ir en la dirección de jalar las riendas a la industria de las armas al tener estos efectos globales y al afectar la habilidad de los Estados Unidos para poder manejar sus relaciones internacionales y sus asuntos exteriores. Creo que todo esto no se ha intentado mucho, con excepción de los últimos 2 años con el litigio de los Estados Unidos, mexicanos. Y creo que es la mejor
solución. Creo que debemos intentarlo, porque vemos lo que ocurre a nivel interno y no es mucho. Alguien preguntó del efecto de las elecciones intermedias. No tengo idea de lo que pueda ocurrir, pero si los republicanos ganan el Senado o la Cámara de Diputados, no habrá legislación para las armas en los siguientes 2 años. Eso sería una seguridad, y potencialmente con las elecciones presidenciales, si hay un candidato conservador, no solo no habría nada positivo, sino probablemente habría muchas cosas negativas como placa y otras protecciones específicas. Esa es la situación domésticamente. Pudiera desarrollarse de otra forma. Los demócratas pudieran ganar un poco más de escaños y entonces podría haber una acción más positiva, pero pues sabremos más dentro de una semana más o menos. Muchas gracias. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para Alejandro Celorio. Por favor. Es que levantó primero la mano. ¿Tú también era para Alejandro Celorio? Bueno, ahorita no te vi, pero ahorita yo creo que por equidad de género también la vas a hacer, si te parece bien. Buenas tardes, doctor Alejandro Celorio. Mi nombre es Brian Lutman. Últimamente, en los últimos meses en Estados Unidos, a partir de la resolución de la Suprema Corte, en un caso de Nueva York, se ha extendido todavía más este argumento de la segunda enmienda constitucional, que permite, por ejemplo, a partir del tiroteo de Uvalde, Texas, el Estado de Nueva York había emprendido una serie de legislaciones para regular las armas de asalto. Sin embargo, la Suprema Corte revirtió debido a que precisamente se violaba la segunda enmienda. A partir de este suceso, en diversos estados de Estados Unidos hemos observado que se han interpuesto varias demandas o varios argumentos en las Supremas Cortes de las entidades con el objetivo de revertir estas legislaciones que hay en cada una de las entidades con el objetivo de ampliar los derechos a la segunda enmienda constitucional. ¿Esto qué puede representar para la demanda que ha interpuesto el gobierno de México, tanto en Arizona como en Boston? ¿Puede representar un revés o qué dificultades puede encontrar la Cancillería ante estos casos que hemos observado en cada una de las entidades y a nivel federal? Muchas gracias por la pregunta y por el apoyo desde el observatorio. Estos jóvenes han sido determinantes para socializar los esfuerzos de la Cancillería. La respuesta muy básica es ningún impacto, porque nuestras demandas están dirigidas a la negligencia. Es una demanda civil por daños, por la negligencia, por la falta de cuidado, la falta de responsabilidad en una transacción comercial. No tiene nada que ver con el derecho de las personas de utilizar armas. Ahora una reflexión personal, aprovechando el espacio también académico. ¿Qué culpa tiene México de que una legislación doméstica le impacte en la vida de las personas? A lo mejor alguien quisiera hacer una tesis. ¿Qué pasaría si México legislara las drogas y se derramaran a un mercado ilícito en los Estados Unidos? Creo que vale para un estudio profundo académico. Gracias. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Regidora Liliana Mendoza, de Temascalcingo. Hace rato usted hizo un comentario sobre qué haríamos nosotros si no tuviéramos armas. Temascalcingo al día de hoy cuenta con 75 policías. Solamente. Colindamos con Michoacán. Contamos con 10 patrullas. Tenemos en Temascalcingo 85 comunidades y somos 85,000 habitantes. Nuestros policías cuentan con un arma por cada 10 policías, ¿sí? Además de esto, ellos sí cuentan con un chaleco protector, pero no tienen la placa para que los proteja. Yo les dije la semana pasada, ustedes cuentan con un chaleco, pero para guardar dulces. Es vergonzoso que peleemos contra un armamento tan grande que entra a México y que nuestros policías al día de hoy no cuenten con una arma, no nada más para la defensa de la ciudadanía, sino para su propia defensa. A mí me gustaría que apoyemos para que si recolectamos armas, se las demos a las personas que protegen a la ciudadanía el día de hoy. Que les demos las armas necesarias para que protejan a nuestra ciudadanía. Teníamos el mes pasado 85 policías. Tuvimos un problema en una entidad, en una población que se llama Solís. Tenemos a nuestros compañeros del crimen organizado ahí. Tuvimos un pequeño problema. Bueno, ¿es cuánto? Muchas gracias, regidora.
reitero lo que ofrecí en la presentación. La apuesta del Gobierno de México, de esta administración, de su servidor, y me parece que se comparte por la gran mayoría de mexicanas y de mexicanos, es no combatir la violencia con violencia. Entiendo el reto que enfrentan nuestras autoridades en los 3 niveles de gobiernos, pero esto nos debe llevar a una reflexión. Cuando decía usted que solo tenían 75 policías, quería pensar que era por el grado de paz que se vive en la sociedad. Esa tendría que ser la aspiración, tener paz, no más violencia. Y aquí un comentario adicional. Nuestro Estado, nuestro país, 14ª economía, el tamaño que tenemos recursos limitados. Los concentramos en responder a la violencia con violencia o en responder a los retos de salud, de flujos irregulares de personas, de cambio climático. Es una decisión que debemos de tomar los mexicanos. Desafortunadamente estamos confrontados a una realidad en que todos nuestros recursos tienen que ir para responder a la violencia armada facilitada por el tráfico ilícito de las empresas negligentes en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Aquí damos por terminado este primer panel. Muchas gracias por la invitación a todos y todas por su asistencia. Les invito hashtag el negocio de la letalidad. Muchas gracias, doctor Sergio Aguayo, doctor Isaac Morales. Gracias, John Brandolino. Gracias, Jonathan Lowy. Y muchas gracias, maestro Alejandro Celorio. Buenas tardes.